Soy Rebeca Paz, que me dedico a esto de las violencias machistas digitales desde hace muchos años. ¿Cómo? Soy formadora experta en género, imparto talleres para mujeres y disidencias y para chavalada también, para cuidarse y conocer Internet, para combatir las violencias machistas en línea y también acompaño a personas a hacer sexting con más seguridad, que también está muy interesante y muy divertido. Bueno, lo primero que quería contaros hoy es que esto del machismo online en realidad no es más que una extensión del machismo que vivimos en la vida cotidiana, ¿no? O sea, si no hemos solucionado el tema del machismo en nuestra sociedad, si resulta que en el trabajo, en la escuela, en la familia, seguimos recibiendo un montón de violencias machistas, ¿no? Cuando sencillamente nuestra vida también se empieza a desarrollar en otro lugar que viene siendo en un entorno digital, pues como no lo tenemos solucionado en un lado, pues esto se está trasladando en otro. Digamos que hay como un continuo, ¿no? Y que sencillamente esto se sigue trasladando. Esto para mí es interesante porque muchas veces parece que lo separamos y en verdad esto del machismo en línea va de solucionar el machismo. Ya estaría, ¿no? Como que no necesitamos como esta cosa de encajarlo tanto en cajitas. Sí es cierto que se está dando con otras herramientas y con otras estrategias nuevas, pero la base y el fondo viene siendo el mismo. Y otra idea importante que yo creo que es interesante traer hoy aquí es que lo digital también es real, ¿no? Las violencias machistas que recibimos a través de las pantallas o que recibimos a través de las tecnologías tienen impactos en nuestros cuerpos y en nuestras vidas, ¿no? Trascienden los espacios virtuales porque lo que sucede en las tecnologías, a través de las tecnologías también nos está impactando en nuestras emociones, en nuestra salud, en nuestro bienestar y por ello también es importante, ¿no? Antes Pablo decía esto de que las millennials de repente vivimos esto de los entornos digitales o de las violencias digitales como de otra manera, como si lo viviéramos con esta separación, ¿no? Y a veces hay algunas personas que yo creo que esto ya se está desmontando mucho, pero que sí que es cierto que sigue sucediendo, que como ocurre a través de las pantallas, pues bueno, apaga tu pantalla, apaga tu compu, apaga tu móvil y la violencia va a parar, ¿no? Y la realidad es que no es así, ¿no? Que cuando yo estoy recibiendo violencia en línea y se está dando a través de las tecnologías, se está expandiendo de una manera como mucho más rápida, la viralización, ¿no? Que todas sabemos ya lo que es, resulta que se hace viral, nos revictimiza, ¿no? Y acaba teniendo como esos impactos muy grandes. Entonces, esto de alejarse de los dispositivos y de apagar nuestra vida online temporalmente no es una estrategia que nos vaya a servir realmente, ¿no? Porque luego cuando me levanto por la mañana y enciendo el móvil, esos mensajes en redes sociales, ese email de mi compañero de trabajo, ese vídeo que se han estado pasando en el grupo del pueblo, ¿no? Sigue estando ahí y sigue reproduciéndose, ¿no? Sí es verdad que puede ser una estrategia como a un medio plazo. Digamos que yo puedo coger y decir, bueno, pues me doy un respirito de mis redes sociales, me doy un respirito de estos entornos digitales y me cuido, ¿no? Y esto es muy necesario. Pero es verdad que como a largo plazo y a medio plazo no nos sirve de mucho, porque al final volvemos a ser nosotras las que nos autocensuramos y acabamos fuera de esos espacios digitales, que viene siendo un poco de lo que estábamos hablando hoy, ¿no? Esta cosa del silenciamiento y de cómo a las mujeres que públicamente, y voy a hablar mujeres en un sentido muy amplio, ¿no? Hablando de mujeres en toda su diversidad, y estoy pensando también en las disidencias sexuales y de género, cuando hago esto, hablar de que las mujeres, me he perdido, pero no pasa nada. Bueno, no pasa nada, esto es lo que quería el directo. Em, Resulta que cuando las feministas pensamos en esto de las violencias machistas digitales, no solo tenemos que poner la atención a lo que están ocurriendo en las redes, ¿no? Creo que es interesante volver a traer, y por eso las ideas que traía antes, la atención sobre la presión social que vivimos sobre nuestros cuerpos, las violencias simbólicas que enfrentamos día a día, los estereotipos y las creencias sexistas sobre la sexualidad que hacen que una y otra vez se nos nombre como guarras, la normalización del control en nuestras relaciones y cómo todo esto sigue influyendo, ¿no? A través de estas tecnologías. Y también, porque cuando estás hablando con alguien a través de las pantallas y de repente te aparece una fotopolla
una foto de un pene que ni has pedido, ni esperabas encontrar, ni te apetece ver, resulta que también me apetece nombrar que esto no es solo una foto, estamos viviendo un acoso. Este es el mismo señor que en el autobús te enseñaba la chorra, ¿no? O en el parque te enseñaba la chorra y te hacía ver que ese espacio es un espacio dominado por él, ¿no? O por ese tipo de cuerpos. Y que tú simplemente eres una más y que estás ahí y más te vale estar un poquito calladita, ¿no? Y estar un poquito, ¿no? Como controlarte también un poquito. Y a lo mejor ni siquiera tienes que estar en ese espacio en ese momento, ¿verdad? Hacerte sentir incómoda, disciplinarte una vez más y al final muchas veces expulsarnos de estos espacios. Ya sé dónde iba a ir antes, ¿no? Como que hoy veníamos hablando de esto. Pero bueno, en fin, hoy estábamos hablando de esto del silenciamiento y sobre todo del que sufrimos las mujeres y las disidencias por alzar la voz sobre cuestiones de justicia social, por hablar de feminismos o por hablar de derechos humanos simplemente, ¿no? Entonces yo os propongo que pensemos juntas, porque esto de que venga yo a contar las cosas como si fuera a dar una clase magistral no es muy lo mío, la verdad. Me encanta, pero en verdad me gusta hacer esto un poco participativo. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a imaginarnos que una amiga nos manda un email y nos pide ayuda, ¿vale? Os voy a leer el email. Y mi propuesta es que entre el público también como que penséis qué estrategias o de qué maneras podríamos apoyar a esta amiga, si esta amiga os está escribiendo a vosotras. Ana, te está escribiendo a ti. Porque, por ejemplo, hola Ana, ¿cómo estás? Te escribo este email para pedirte ayuda, porque estoy viviendo una situación que ya me supera. Ya no puedo más con los duros mensajes que recibo por mi trabajo en la revista cada vez que escribo un artículo o grabo un vídeo para redes con contenido feminista. Desde hace años recibo muchos comentarios y acoso por privado y públicamente en redes sociales. Hay días en los que lidio con más de 500 mensajes de ciberodio e incluso amenazas de muerte. Estoy enfadadísima con esta situación, pero también estoy cansada y estoy preocupada. Y hay veces en las que tengo miedo. Una vez encontré pintadas amenazantes en la puerta del local donde trabajo. En otras ocasiones los machitrolls se han organizado para venir a boicotear los eventos en los que participo. Estoy generando incomodidad y a veces lo veo desde un lugar positivo, porque el machismo se revuelve cuando quiero transformar algo. En realidad no contesto a ninguna de las amenazas, pero es agotador y a veces aterrador leerlas. A veces me dicen cosas estúpidas como «pero a ti qué te van a hacer con lo fea que eres, no te tocaría ni con un palo». Pero otras veces han llegado a amenazar a mi familia y esto me ha asustado mucho. Me han dicho que me van a quitar a mi hijo pequeño o que soy mala madre. Trato de que mi hija adolescente no use mucho las redes sociales para que no vea los comentarios que me hacen. No sé, Ana, ¿se te ocurre algo? Entonces yo os planteo, ¿se os ocurren estrategias para prevenir estas situaciones o para hacerlas frente, para mitigar los efectos que tienen estas violencias o incluso para responderlas? Y creo que hay unos micros disponibles para que podáis participar con algunas cosas que se os ocurran que, oye, pues yo haría esto. Yo a Ana le diría que... ¿Alguna palabra que se os ocurra? No veo nada con los focos. O sea que... Venga, por aquí, gracias. Yo, aunque sea un poco volver a los seudónimos, pero sí que le diría a muchas compañeras que protejan su identidad. Y si hay que volver a un seudónimo o hay que buscar otro tipo de formas para cubrir, para proteger los cuerpos de las personas, es importante, ¿no? Y acuerpar, acudir a decir, oye, ¿cómo puedo hacer? Me da igual que sea una colectividad, una asociación, acuerpar, que no se sienta sola la compañera. Gracias. ¿A alguien más se le ocurre algo que le diría a su amiga para...? ¿Algún hombre también se le ocurre algo que podría hacer? También está bien esto. Hola. Pues mira, a mí me acaba de ocurrir que llamar a mi amiga hacker feminista. ¿No? Claro, qué bien. Por una hacker en tu vida siempre. O sea, una, que es muy fácil. Solo hay que tener curiosidad. ¿Más? Vale, yo me he traído algunas cosas apuntadas. Gracias por traer esto. Gracias por traer también a la amiga, porque solas podemos, pero con amigas somos mucho más fuertes y se nos van a ocurrir muchísimas más cosas, como tú decías también con esto de la colectividad. Bueno, yo creo que sí soy una comunicadora que, por ejemplo, tengo un blog propio,
¿no? Pues intentaría tener una dirección alternativa para registrar un dominio, ¿no? Y tener una cuenta de correo exclusiva para administrarlo, que no esté asociada directamente a mi nombre. Intentaría no publicar mi dirección de correo electrónico para abrir menos canales para recibir ese ciberodio, ¿no? Podría tener, por ejemplo, un formulario de estos de contacto en una web, ¿no? Que pudiera pasar ciertos filtros. De hecho, si yo tuviera como un redactor jefe o un jefe dentro de lo que es mi labor periodística, ¿no? Pues le pediría cosas como tener un protocolo dentro del medio de comunicación, o le pediría, ¿no? Si estoy recibiendo este tipo de ataques, efectivamente pasar determinados filtros para los mensajes que recibo, ¿no? Creo que es interesante proteger mucho nuestra ubicación y, por ejemplo, si viajara para producir algún tipo de informe, intentaría como no publicar fotos que desvelen por dónde estoy, por dónde ando. Yo tengo que deciros que todo esto que cuento me da muchísima pena. Me da muchísima pena porque creo que nosotras no deberíamos estarnos protegiendo así constantemente y teniendo como todas estas precauciones en la cabeza. Pero bueno, creo que lo que tú traes de publicar de forma anónima o con un seudónimo es muy importante, ¿no? Y dentro de esto, pues siempre como proteger los datos públicos que hay sobre nosotras, sobre todo en Internet. ¿Vale? Hay una estrategia muy interesante que a mí me gusta mucho porque creo que es muy creativa, y es que cuando no puedo borrar los datos que hay públicos sobre mí, imaginaos dónde vivo, dónde he estudiado, no sé, dónde trabajo, hay una estrategia muy divertida que para mí tiene que ver bueno, para mí no, que tiene que ver con crear un montón de datos estúpidos para que los reales estén como envueltos dentro de una multitud, ¿no? Entonces, cuando alguien vaya a buscar algo de mí, pues ya que no lo he podido borrar, por lo menos que esté como lleno de datos sobre mí. Creo que utilizar seudónimos e identidades colectivas siempre es poderoso, ¿no? Creo que a veces trabajar como desde una colectividad nos da mucho power y que también nos da una manera muy importante de protegernos. Y que cuando estamos sufriendo ataques en línea, contar con las compañeras es muy importante, porque a lo mejor yo necesito dejar de llevar mis redes para sacar mi cabeza de ese espacio de violencia, pero sin embargo seguimos necesitando documentar lo que está ocurriendo. Y esto lo podrían hacer otras compañeras por mí, por ejemplo. Creo que documentar es una cosa como muy importante también, porque tenemos que estudiar cómo son esos ataques. Y a veces nos podemos dar cuenta de que no son 500 personas atacándome y odiándome, sino que probablemente puedan ser 2 o 3 diferentes, ¿no? O que puedan provenir como de 2 o 3 lugares diferentes, lo cual va a rebajar un montón también como el nivel de estrés y que puedo estar sufriendo en estos momentos. Y también darnos cuenta de que muchos eran bots, o ¿no? Y esto, bueno, pues este es interesante para nosotras. No sé, hay cosas básicas como configurar la privacidad de las plataformas que estamos utilizando, sobre todo de las plataformas comerciales. Y yo diría una muy interesante. Madre mía, estoy constipada. Necesito un Kleenex. ¿Alguien tiene? Es que estoy mira, aquí tengo. Ah, qué bien. Es que con el fresquito que hace aquí arriba. Decía que yo creo que es súper interesante empezar a evitar otro tipo de redes sociales también, ¿no? Porque hay comunidades digitales donde no vamos a permitir, o las normas comunitarias, ¿no? De la gente que también las lleva, no va a permitir que determinados discursos de odio se estén dando, ¿no? Y eso también es muy interesante para nosotras. Entonces, habitar este tipo de espacios o migrar a este tipo de espacios, y estoy pensando en concreto en el Fediverso, me parece muy importante, ¿vale? Hay una cuestión con los discursos del odio y cuando las comunicadoras estáis trabajando que tiene mucho que ver con los comentarios efectivamente que se reciben, ¿no? Entonces, se pueden establecer políticas para los comentarios que se reciben y borrarlos que no cumplan con esas normas que tú estás poniendo. Hay una gente muy interesante que se llama Feministing, de las que se pueden cotillar ciertas normas comunitarias que están utilizando precisamente para tener un criterio sobre cuáles son estos comentarios que voy a permitir y cuáles no. Y
También podemos directamente no permitir comentarios y buscar lugares mejores donde debatir, donde podamos encontrarnos, ¿no? Lugares como este, o generar, ¿no?, otras jornadas, generar colectivas y de repente poder tener esos debates que en realidad muchas veces no se están pudiendo tener, ¿no?, a través de esos comentarios. ¿Qué más deciros? Mirad, yo creo que hay diferentes maneras de abordar esto y he estado cotilleando un poco cómo algunas otras compañeras podrían estar haciéndolo. La periodista Dawn Foster, por ejemplo, decidió no involucrarse, ignorar todo este tipo de cosas. Ella decía que al fin y al cabo descubrí que la mejor manera de combatir el abuso era ignorarlo, porque si alguien escribe un comentario insultante, borrarlo. Si alguien en Twitter te desea una violación, bloquearlo. Si alguien te envía por correo electrónico una monserga moralista, reenviársela a tus amistades para que se diviertan durante el café. Nadie tiene derecho a una respuesta que es lo contrario de lo que piensan los trolls. También hay otras mujeres comunicadoras que han decidido denunciarlos, ¿no? Porque ellos esperan que tengas miedo y te acobardes. Y la idea es como mostrarles quién tiene también poder y derecho a estar ocupando el espacio que están ocupando. Otras compañeras han decidido exponerlos, ¿no? Kat Elliott es una bloguera que dijo que es imperativo que las mujeres que escriben en línea continúen hablando acerca del abuso que sufren y expongan a los misóginos de Internet en cada oportunidad que tengan. E incluso hay una mujer que decidió involucrarlos, se llama Emma Barnett, que entrevistó en un programa de radio a 2 trolls, lo cual despertó una respuesta bastante positiva por parte de su público y de sus usuarias de Internet, que decía: tengo la esperanza de que la fuerte reacción que provocaron sus comentarios enrevesados los hayan avergonzado y les haga dar cuenta de lo espantoso que es su abordaje. Con esto quiero deciros, sobre todo, que cuando pensamos en cómo protegernos desde la autodefensa feminista, podemos hacer un montón de cosas diferentes y que todas ellas van a estar bien. Yo vengo de la autodefensa feminista no solamente digital, sino también en la calle. Y cuando nosotras decidimos dar respuesta, es una respuesta maravillosa. Y cuando decidimos también cuidarnos, porque hoy no es el día, hoy estoy preocupada porque a mi madre le ha pasado esto, o resulta que he dormido mal porque me ha pasado lo otro, y no quiero dar respuesta tampoco de repente a lo que está ocurriendo, también es una buena respuesta, porque estoy priorizándome a mí, poniéndome en el centro y me estoy cuidando. Y creo que eso también es súper importante volverlo a traer una vez más cuando estamos pensando en cómo abordar las violencias machistas. Y yo creo que con esto más o menos voy a cerrar.